Ustedes son los que tienen que salvar vidas. Después del miércoles van a ser profesionales. Entonces acuérdense eso. No se hagan comprar. Tarcisio dice, no se transformen en peones con la corbata, que van en su clínica todo bien vestido, ¿no? Pero son igual siervos del patrón que la plata. Ustedes han sido formados para revolucionar el sistema de salud, para ser el orgullo de su comunidad, para que cada uno dice, caramba, si he visto eso joven, eso sí que el personal es lo que queremos, que los niños mirándolo digan, yo desde grande quiero ser como él, ayudando a la gente. El sistema te va a buscar siempre ajustar la plata. Sabemos que es importante la plata, lo sabemos, no es que no se vive sin plata, pero no es la única cosa. Se puede hacer tantas cosas. Aquí todos los docentes que han tenido son docentes que vienen con cariño, con ganas de apoyar, para que ustedes puedan ser lo que van a replicar en las comunidades. Tienen que ser líderes en su comunidad. Acuérdense eso, tenemos mucha esperanza, mucho confiamos en ustedes, todos los amigos de Italia igual confían en ustedes para que sean los agentes del cambio, dar la salud a quien nunca la ha tenido. Ténganlo siempre en mente, acuérdense del Tarcisio, ha entregado su vida acá para apoyar a poner esa semilla, y ustedes son los frutos de esa semilla. Ha estado aquí el otro día Nicolasa, habrá comentado de cuántas marchas, de cuántas cosas que se hizo para estar ahora aquí, ¿no? No es gratis lo que tenemos, es fruto de tanto sacrificio, de tanta marcha, de tantos jóvenes burubichas que han fallecido buscando una salud y una educación que sea para todos. Así que ahorita ustedes tienen ese compromiso con su padre, con su comunidad, con su organización, ser revolucionarios de la salud, para que la salud sea para todos, sin exclusión, desde el más pobre hasta el más rico. Nosotros trabajamos en el público para dar una salud que sea para todos. Entonces, fuerza, acordarse siempre que no estamos solos, al Yandero Tumpa, hay que recordarse el Pai Taturapúa, que desde arriba le va a ayudar. Seguramente cuando no le viene la pregunta, miren arriba, el Tarcisio le va a soplar algo. ¿Ya? Entonces, fuerza, felicidades, han hecho un percurso grande, difícil, cansador. Ha sido muy difícil en muchos momentos críticos. Es así la vida, ¿no? Nunca va rectita. Siempre hay problemitas, pero hay que trabajarlo juntos, como familia, para seguir. La mujer de Isosa y Basilio me decían, ¿qué es eso aquí? Y decía, ¿será el río? Y ella me decía, no, es aquí en la vida. Nunca va rectita como queremos. Siempre hay algo que no pasa bien, pero sigue. No tenemos que parar. Tenemos que pasar adelante a todas las dificultades y seguir juntos. Así que ustedes son promoción 2025 de Atejove, así que felicidades a toditos por todo lo que han hecho, por los sacrificios, a sus familias que la han apoyado en todo ese tiempo, a su comunidad, a su organización que lo ha elegido. Acuérdense de lo que le han ayudado, también de lo que no han ayudado. Hay que buscar siempre estar en paz con todos. Entonces, Yaseropai, Opaete, le vaya muy bien a todos. Felicidades.